¿vale? Espero que os sea interesante la jornada, Joan, ¿vale? Pues como os decía, hablando con él y con SIP Consultors, les preguntábamos de alguna forma si lo que Jordi Valillas en la primera charla ha explicado, si ya se podía cuantificar o ellos como gestores de los números de buena parte de las grandes empresas del sector ya habían visto si había una consecuencia económica y cuál era del tema de la Rosalía, ¿vale? Quizás sea una papeleta un poco complicada, pero bueno, es la que le hemos puesto. Espero que sea de vuestro agrado la charla y le paso el micrófono a Joan. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues bien, vamos a empezar esta parte. Como pone el título, hay dos partes, una que pone costes actuales. Costes actuales, esta parte va a ser más fácil. La segunda, digamos, efecto tsunami de la Rosalía y a nivel sectorial y a nivel de granja, lo vamos a ver un poco más general, ¿no? Más que efecto tsunami de la Rosalía, pues vamos a hablar del deterioro sanitario a nivel global. Está claro, ¿no?, que la Rosalía ha sido el principal causante, pero, digamos, ha habido, ¿no?, otras cosas importantes que han contribuido a que los resultados no salgan bien y como veremos a continuación. Bien, antes de entrar en materia, me gusta empezar con estas dos gráficas. Estas dos gráficas nos enseñan muy bien lo que estamos viviendo hoy. A vuestra izquierda es una gráfica muy simple de lo que ha pasado con el precio de pienso. El precio de pienso era muy aburrido, de 2016 a 2020 las variaciones eran mínimas y durante ya todo el año 2021, con la subida de materia prima, acentuado sobre todo pues hoy hace más o menos un año, a principios del 2022, pues veis, ¿no?, lo que subió el precio de pienso. Hoy estamos ya en la parte más alta o hemos superado ya el pico y estamos con un ligero descenso y va a costar más o menos según, ¿no?, lo que baje la materia prima y lo que las empresas tengan comprado a futuro, ¿no? Pero digamos, esto nos explica bastante bien lo que ha pasado en los últimos meses, que ha sido una subida de coste muy importante vinculada al precio de pienso y, digamos, a la materia prima. A vuestra mano derecha, pues lo que hay es que se nos ha roto la sanidad, se nos ha roto la sanidad y se nos escapan los costes por la sanidad. Y esto, digamos, resume muy rápido lo que os voy a intentar explicar pues, en media hora, más o menos lo que va a durar esta charla, de dónde estamos hoy en cuanto a costes y en cuanto a sanidad. Esto es simplemente era lo que había pasado en el precio de pienso. Aquí vemos ya con un horizonte un poco más grande de los últimos 5 años lo que ha pasado con el coste, que es la línea, no sé si es de color azul, digamos yo soy daltónico y los colores veo los que veo. La que hace más picos pues es el coste y la otra línea es el precio de venta y lo que vemos pues que ha habido periodos muy buenos como todo el año. El diferencial, digamos, entre las dos curvas nos estaría marcando cuándo se ha ganado dinero y cuando la línea de coste está por debajo de la línea de venta, pues cuando se ha perdido dinero. Bien, previo a esos años muy buenos, que fue 19 y 20, pues el causante sobre todo fue la PPA en China, que lo que ocasionó fue una demanda muy importante de carne de cerdo y esto pues lo que ocurrió fue empezó a subir, ¿no? Estábamos en una situación de márgenes en esa época, como era habitual, ¿no?, en los meses de invierno, esto es enero del 19, y empezó a subir el precio de la carne de forma importante.
Esto nos coloca en un periodo de en torno a 2 años, desde mitad del 19 hasta mitad, 19 y 20, un periodo de bonanza, de ganancias importantes. Otro actor que aparece durante este tiempo pues es Literamit, que digamos es un actor importante en cuanto a la demanda de cerdos y que mantiene pues tensionado, ¿no?, la demanda de cerdos y un precio alto. De forma anecdótica, digamos, la penúltima jornada de SIP la hicimos en enero del 2021 y luego pues entró la pandemia, el COVID, PPA en Alemania, pues todo esto arrastra el precio de venta y ya nos sitúa en una zona de precios mínimos. Justo en este momento China empieza a importar de forma superior a la habitual la materia prima, empiezan a subir ya los costes, se empieza a oír casos de PIRS más graves de lo que era habitual, aunque digamos a nivel de sector esto aún no se nota, pero sí que ya se oye hablar de casos que entran pues, por la zona de Girona, noreste. China baja de forma muy importante las importaciones y esto hace que decaiga el precio de venta de forma importante y nos sitúa hace poco más de un año en una situación difícil. Digamos, finales del 21 y hasta más o menos hoy hace un año, pues eran tiempos difíciles, con pérdidas pues que podían estar en torno a 40 euros por cerdo. Justo en ese momento, pues la guerra de Ucrania aún tensiona más toda la materia prima y sigue subiendo de forma muy importante los costes. Y esto nos sitúa pues, en una posición de máximos. Nunca habíamos tenido un coste tan alto, nunca habíamos tenido unos precios de venta tan altos. Y la segunda mitad de 2022 pues vivimos en situación de vértigo, costes muy altos y un precio de venta que ha ido subiendo de forma muy importante a lo largo del 2022. Hoy estamos en una situación que el coste aún sigue alto, en torno a 1,60. Lo único que el precio de venta pues, ha subido de forma muy importante y nos está situando hoy por encima de los 2 euros de precio de venta. Más o menos lo que he explicado aquí, pero de un periodo más corto, el último año, a mano derecha, abril del 2023, es lo que estamos viviendo hoy. A mano izquierda, pues los últimos 12 meses, desde mayo del 2022. Hoy, gracias al precio de venta, pues estamos viviendo una situación de márgenes positivos e importantes, pues en torno a 40 euros por cerdo, y dejamos ya atrás, sobre todo, ¿no?, los primeros meses del 2022, que aquí ya no salen, que fueron realmente los meses complicados del año 2022. Después hemos vivido buena parte de los meses con márgenes muy reducidos y desde esta subida tan fuerte del precio de venta, pues en lo que va de año, febrero, marzo y abril, pues nos sitúa a estos meses de este año con un margen muy positivo. Un poco más de esto, aquí destaco sobre todo 2 cosas. Precio de la materia prima es el recuadro de abajo. Estamos ya viendo retrocesos importantes de precio de materia prima. Esto es un mix de la materia prima utilizada en un pienso convencional, pues de en torno a 400 euros nos estaríamos situando ya en estas últimas semanas con una bajada de casi pues, 80 euros en el precio de la materia prima.
el coste hasta marzo y abril aún sigue alto, en torno a casi 1,60, y va a bajar pues poco a poco a medida de que vaya entrando precio de esta materia prima en fórmula, ¿no? Digamos, depende de lo que haya comprado a futuro. Con estos precios de materia prima, pues estaríamos en una situación de costes. Una empresa que estuviese comprando al día el 100% de la materia prima y a un precio del que pone aquí, pues estaríamos en una situación de costes de 1,45. Poco más o menos sería el recorrido que tenemos que esperar de hoy los próximos meses hasta que estemos, digamos, en una situación de compra de materia prima a precios actuales, pues una bajada de unos 15 céntimos, no más, ¿eh? Digamos, hoy estamos aún, nos quedaríamos en una situación de coste alto de 1,45. Hasta aquí, digamos, sería resumir un poco los costes actuales, donde estábamos. Y ahora vamos a ver un poco todo lo que ha sucedido, sobre todo digamos, en el efecto Rosalía y en general pues todo el empeoramiento sanitario, que lo que ha hecho es que hemos tenido menos cerdos, ¿no? Y en parte por eso pues el precio alto que hoy estamos viviendo. El año 2022 se sacrificaron en España 56 millones de cerdos. Es en torno a 2 millones menos de cerdos de los que se sacrificaron en 2021, que fue el año de máxima matanza en España, con 58.600.000 cerdos. En el año 2022, pues prácticamente nos quedamos en una situación de venta de cerdos similar a 2020. Incluso, digamos, esa falta de cerdos, que hace meses que estamos hablando que faltan cerdos, realmente esa falta de cerdos empieza en julio del año pasado. Digamos, no hace un año que estamos en falta de cerdos. De hecho, digamos, a junio del 2022, el interanual de 12 meses, digamos el segundo semestre del 21 y el primer semestre del 2022, aún se mataron más cerdos que lo que se mató en 2021. Es a partir de julio que cada mes se matan menos cerdos de los que se mataban 12 meses anterior. Realmente, digamos, en el año 2022, todo el año, los 56 millones es una falta de cerdos de en torno a un 3,5 en comparación con 2021. Realmente todos estos cerdos que faltaron en el año 2022 faltaron en el segundo semestre. De julio a diciembre se mataron en torno a un 7% menos de cerdos que los que se mataron en el segundo semestre de 2021. Bien, información más reciente de Mercolleida, esa gráfica que es esta, pues nos está diciendo que en 2023, en el mes de enero, se siguen matando menos cerdos que en enero de 2022. Si os acordáis, realmente la falta de cerdos empieza en julio del 22, o sea que este mes de enero seguimos matando menos que hace un año. Se va acumulando, ¿no? El efecto tsunami Rosalía, pues se va acumulando. Por contra, hoy matamos los cerdos más grandes que nunca. Y si esas dos curvas es el peso de la canal de los dos últimos años, 2021 y 2022, pues hoy estamos matando de promedio estas primeras semanas de año estamos matando entre 3,5 kilos más de peso de canal. O sea que falta un 7% de cerdos, pero de carne falta algo menos, porque se están matando los cerdos más grandes que nunca. Y
Y como bien sabéis, pues esa falta de cerdos, sobre todo, ha ocurrido, ¿no?, en las dos regiones de entrada que matan más. Cataluña y Aragón concentran más de la mitad de la matanza de España y son las dos regiones, ¿no?, que por afectación del PIRS es donde están faltando más cerdos. Bien, las causas a nivel de sector de por qué faltan estos cerdos. Bien, aquí presento la evolución de la productividad, los lechones destetados por cerda y año y la mortalidad en fase 2, en transición y en cebo. Un periodo de tiempo largo, pero creo que es importante ver algunas cosas en perspectiva. Lo más reciente es este punto, año 2022. En el año 2022 se destetaron en torno a poco más, en torno a 27 lechones por cerda y año. La productividad, después lo veremos, iba subiendo. Aparecen los primeros casos de PIRS a finales del 2021. Durante el año 2021 se nota poco y la bajada sobre todo ha sido este año. Por contra, las mortalidades en cebo y en destete, pues hoy están más altas que nunca. Está claro que el efecto PIRS-Rosalía pues tiene importancia en ese repunte de los dos últimos años. Ahora bien, la mortalidad, sobre todo en transición, pues hacía ya unos cuantos años que tenía una tendencia de aumento y también un poco la de cebo. Bueno, después lo miramos más en detalle. Aquí me interesa simplemente ver esto. Todo esto que ha ocasionado, pues que si hacemos el producto de los que destetamos y le restamos los que se mueren, pues hoy estamos vendiendo menos de 24 cerdos vendidos por cerda y año, destetamos en torno a 27, se mueren más de 3 y vendemos menos de 24. Y bien, pues aquí ya veis lo mismo que antes, ¿no? La productividad ya lo hemos visto y esa bajada tan importante. Tomando como punto máximo el año 2020, el año 2020 fue el mejor año en combinación de destetados y mortalidad, pues en 2 años y sobre todo en el último año hemos perdido unos 2 lechones por cerda y año. Bien, vamos a ver un poco más en detalle esto. Lechones por cerda y año. Esa es una variable que fue aumentando año tras año, desde el año 2007, que aquí presento los datos, hasta el año 2022. Iba subiendo de forma, diría que importante, hasta 2015-2016, que llegamos a 27, pasamos de 23,5 a 27. Después ya costó más seguir el ritmo de subida, la pendiente bajó. En 4 o 5 años, pues del 16 al 20, ganamos un lechón más, hasta situarnos en el máximo 28,1 y ya hemos perdido en estos 2 últimos años. Las 2 variables que nos explican esto están aquí, los partos por cerda y año y los destetados por parto. Realmente lo que empujó la productividad a la alza fue los destetados por parto, de destetar en torno a 10, pues subió año tras año. Los 2 últimos años no ha bajado tampoco tanto, nos hemos mantenido en torno a 12. Y los partos por cerda y año, que eran muy estables en torno a 2,35, pues desde el 2016 ya empezaron a bajar y esto es lo que ocasionó que la subida de productividad ya no seguía el ritmo de estos años, porque bajaron los partos, aunque seguían subiendo los destetados, pero los partos bajaron. Y estos 2 últimos años pues han sido
¿no? Estamos en 2,28 o 2,25 hoy, partos por cerda y año. Hoy 2,25 pues es un dato, es la media, pero si lo comparásemos con datos de unos años atrás, pues es un dato realmente malo. Aunque hay muchas más causas, pero sí que me interesa contrastar esas dos, partos por cerda y año y mortalidad de cerdas. Después Enric hablará de las bajas de cerdas. Las bajas de cerdas, pues hace unos cuantos años que van subiendo cada año más y más, de estar estables en torno a un 8, pues hoy estamos a un 14. Y si aquí pusiese el rango de granjas con mayores mortalidades, pues estaríamos por encima del 20%. Yo a veces hago la reflexión de una granja de 1000 cerdas, si se muere un 20% al año, se están muriendo 200. Si las cerdas viven 2 años y en una granja de 1000 cerdas se me mueren 200 este año y 200 el año siguiente, de cada 10 cerdas que compro, la mitad se me mueren en la granja. Las granjas que están en un nivel alto de bajas. Está claro que en la bajada de partos por cerda de año influyen más cosas. Si hemos alargado la lactación, más cosas, ¿no? Pero yo creo que uno de los parámetros importantes es la mortalidad. Y claramente cuando aumenta mortalidad, pues está claro, ¿no?, que bajan los partos por cerda y año. Para mí, digamos, la mortalidad no es tanto el impacto económico que tiene, que no es muy elevado el impacto económico, pero sí, digamos, el impacto sanitario o de bienestar o de imagen de que una granja no se le pueden morir pues más de un 15 o un 20% de las cerdas. Bien, y el otro es la mortalidad post-destete, transición más cebo. Hace más de 15 años que estábamos en torno al 10, sumando destete más cebo. Aquí entra pues la vacuna del circovirus y esto baja. Y vivimos durante muchos años en que las bajas de destete más cebo pues estaban en torno a un 7%. Aquí pues todos estos años de aquí, sobre todo lo resumiría supongo que en que empieza la reducción de antibióticos y se agrava pues los 2 últimos años con las cepas más virulentas de PIRS, porque PIRS ha habido siempre. Este 14% o esta línea es la misma que hay aquí y simplemente lo que hemos visto antes, mortalidad en fase 2 es el círculo y el triángulo es en cebo. Hoy solo en destete tenemos más bajas que lo que hemos tenido durante muchos años entre destete y cebo. Si entre destete y cebo estábamos en un 7, hoy ya estamos casi un 9 solo en fase 2. Y las mortalidades del cebo de hoy, que están cerca de un 6%, pues son las mortalidades que había cuando no había la vacuna de circovirus, hace más de 15 años. O sea que estamos en una situación, yo diría, lo que expresaba con la gráfica del principio, se nos ha roto la sanidad. Y todo esto retomó, digamos, la gráfica de antes, y todo esto lo que conlleva es que hoy estamos vendiendo menos de 24 cerdos por cerda y año, que es lo mismo que vendíamos en el año 2013. O sea que todo el progreso genético de mejora de productividad lo hemos perdido por la sanidad, por las mortalidades de destete y de cebo, y hemos retrocedido pues casi 10 años en cerdos vendidos. En productividad de madres menos, hemos retrocedido pues 2 o 3 años, pero sumando con el incremento de bajas hemos retrocedido pues casi 10 años. Bien, esto sería el efecto Rosalía o digamos el empeoramiento sanitario a nivel de sector. ¿Qué ha pasado en España? Pues que faltan 2 cerdos. Como bien sabéis, pues no
no ha afectado de igual forma a todas las zonas, ¿no? En un estudio que hicimos antes de cerrar el año 2022, por tanto, algún dato quizás no va a ser exacto al que he presentado ahora, pero digamos, separando 3 zonas de España, la zona noreste, que tiene más del 50% de censo porcino de España, una zona centro-norte en torno a un 25% y la zona de Levante Sur en torno a un 20% de cerdas. Pues como bien sabéis, la zona más afectada ha sido la zona noreste, en la que en cuanto a productividad de las cerdas hemos perdido más de un lechón destetado y ha aumentado más de un 5% la mortalidad entre destete y cebo. Si en el año 2020 estaba en un 9,4, hoy está en casi un 15. Las otras 2 zonas que el tsunami Rosalía pues ha afectado menos, no hay afectación a nivel productivo, la bajada de productividad no existe a nivel de productividad de cerdas y sí que hay un aumento de mortalidad en torno a un 2%. Este aumento de mortalidad pues es sobre todo en los destetes, que han pasado en torno a un 9, que estaban, las 3 zonas estaban muy similares, en torno a un 11. Esto me sirve un poco para explicar, ¿no? o al menos podría hacer una deducción indirecta, y es que donde ha más afectado la Rosalía, que es en la zona noreste, hemos perdido de media algo más de un lechón destetado y hemos aumentado de media algo más de un 5%. Probablemente sin la Rosalía la productividad hubiese tenido un comportamiento similar a las otras zonas de estabilidad y la mortalidad seguro que hubiese subido, ¿no? Todo lo que es reducción de antibióticos, óxido de zinc, pues probablemente es lo que nos está explicando ese ruido de fondo que también hace que suban las mortalidades. Bien, pues la zona noreste es la que pierde más de 2 cerdos vendidos, mientras que las otras zonas pues están muy, muy estables. Esto es a nivel de sector, que ha ocurrido, digamos, en el conjunto de nuestra base de datos en los efectos sanitarios de la Rosalía y otros temas en la bajada, ¿no?, de productividad o aumentos de mortalidad. A nivel de granjas, simplemente algunos ejemplos, no para tomároslo como la referencia. ¿Por qué? Porque es que esto es imposible, digamos, es tan variable que podría enseñar un caso de un efecto muy grave, otro menos, y por tanto simplemente a modo de algunos ejemplos. Está claro, ¿no?, que el PIRS en granja nos afecta a todo esto y probablemente a más cosas. Lo único que me sirve, ¿no?, para agruparlo en 3 de las variables que hemos estado comentando desde el principio de la presentación. Faltan partos, faltan destetados por parto y aumenta la mortalidad en S2-3. ¿De qué va a depender que sea más grave o no a nivel de granja? Pues va a depender de 2 cosas, de la intensidad y la duración. Y la intensidad y la duración de la afectación en estos 3 parámetros pues nos va a determinar los animales que se han perdido y por tanto el coste, ¿no?, el coste que han tenido estos animales. Al final, una patología que causa aumento de coste, te puede causar un aumento de coste porque estás gastando más. Yo tengo una patología digestiva, se me empeora el índice de conversión, pues yo estoy empeorando coste porque estoy gastando más pienso. En este caso no gasto más, lo que hago es producir menos, por tanto estoy diluyendo menos los costes.
Algunos ejemplos, nada, de 4 brotes en 4 granjas, alguno incluso, pues para poner un poco más de perspectiva, pues de año 2019, cuando no se hablaba de Rosalía. Duración de estos brotes, pues puede ir desde los 7, 8, 11 meses. Y la situación previa al brote de estas granjas, pues lo que veis, pues eran granjas que alguna producía mucho, 30, otras producían menos, 25, otras en torno a 27, 28. Bueno, estos 4 ejemplos pues eran de granjas normales, producían algunas más, algunas menos, granjas normales. Y aquí simplemente pues estas 3 variables que está marcando, digamos, la duración del brote, digamos, duración e intensidad. Duración de 8 meses, poca intensidad, se pierden pocos partos. El 100% sería, si yo cada mes tenía 100 partos, pues en periodo de afectación ha tenido 96. Duración e intensidad, aquí a una intensidad pues más alta, en torno a un 80% en este periodo. Algunos meses pues se queda con menos de la mitad de los partos. Algún otro de los ejemplos, pues que prácticamente no había alteración en partos por cerda y año, y esta granja pues duración e intensidad pues menos que la otra. En destetados por parto, pues lo mismo, situación previa, duración del brote, aquí se pierde durante estos 8 meses en torno a un lechón destetado, duración y una intensidad en algunos meses realmente fuerte, pues destetando a 4, si estaba en torno a 12, pues los meses de PIRS se queda en 9. Una situación previa muy buena, destetando en casi 14, durante 7 meses desteta a 11. Y esta pues también pierde algo menos, en torno a 1,4. Y en cuanto a mortalidad, pues lo mismo, los 8 meses de afectación y la intensidad, algunos más intensos, sobre todo este que ya veis que se va repitiendo. Este también en mortalidad y este. Bueno, un poco, ¿no? Simplemente para ver algunos casos lo que ha ocurrido, ¿no? Los 4 brotes, pues vemos desde uno que ha perdido 3 lechones por cerda y año hasta uno que pierde casi 12. Veamos un poco, ¿no? Un rango de variabilidad importante. Por tanto, ¿cuánto cuesta un PIRS a nivel de granja? Pues en este le ha costado menos y a este le ha costado muchísimo, ¿no? Estos 2 son los más antiguos, estos los últimos en cuanto a tiempo. Aquí afectaba menos en los partos por cerda y año, estos últimos pues ha tenido más afectación en partos por cerda y año, este era el más grave que ya se veía en las gráficas. En lechones destetados pues casi siempre, y en mortalidad en fase 2 pues también quizás podríamos decir que estos últimos casos de PIRS, bueno, está claro que están afectando más en la fase 2. Algunos ejemplos más de forma distinta de ver esto, pero para poner un poco de cifras económicas. Estos casos son bastante recientes, esto es noviembre del 22, esto es un caso de PIRS pues que de una situación estable a nivel productivo pues tiene un brote de PIRS y probablemente un rebrote, ¿no? Y por tanto está más de un año, ¿no? Desde septiembre del 21 hasta noviembre del 22 pues son más de 11 meses de afectación sin solucionarse. De unos niveles de bajas en destete relativamente estables, pues no se quedan, ¿no? Los problemas en el destete se quedan.
Y en producción de carne, digamos al final, pues si en los destetes hacemos menos lechones, pues producimos menos carne en los destetes. Esto es una granja de en torno a 1000 cerdas que estaba destetando en 32 lechones y durante 11 meses pues, está en 25. Y las bajas de destete, de estar en torno a un 6, pues se ha ido en torno a un 14. ¿Cuánto cuesta un PIRS? Pues un PIRS puede costar mucho, en este caso pues 1000 cerdas y no creo que haya acabado, pues estamos en 383.000 euros, 400.000 euros. Una granja grande de 3.000 cerdas, pues estaba destetando en torno a 29. A febrero del 23, o sea que esto es muy reciente. Lo que decíamos antes, la intensidad y la duración. La duración aún no la sabemos, esto no ha acabado. Lo que sí que sabemos es la intensidad, de estar destetando a 29, ha bajado a 18 y lleva unos cuantos meses, desde agosto hasta febrero. Y las bajas en destete, pues de una media de un 4 está a un 23% de bajas, y no ha acabado. A 700 y pico mil euros y no ha acabado. Un ejemplo que me gusta porque creo que hoy en día estamos viendo muchísimos problemas de mortalidad en destete. A veces el PIRS se recupera, se estabilizan las madres, pero el destete se está en según qué situación, no en continuo, o no somos capaces de hacer el vacío y cortar, pues se nos queda enquistado el problema en destete. Una granja de 1.300 cerdas, no sé si ha acabado porque no, en productividad ya veis que estaba en torno a 30. Realmente el PIRS solo es este agujero pequeñito de aquí, aunque luego ya no es capaz de recuperar los valores anteriores, pero realmente aquí lo grave es que de estar en un 5% de bajas en destete, que era esta línea, pues hace más de un año, porque esto es enero del 22, hace más de un año que está por encima de un 25% de bajas. Bueno, 1.300 cerdas, pues de momento está en 600.000 euros. Y de los 600.000, 410.000 es en mortalidad del destete. ¿Vale? Por tanto, digamos, está claro que a nivel de granja las pérdidas pueden ser muy importantes y lo que voy a intentar ahora es intentar explicar, bueno, y esto a todo el sector porcino, ¿cuánto le cuesta? Y le llamo las pérdidas sectoriales, es del sector porcino de España. Y, por tanto, digamos, si yo estoy integrado o soy el integrador, estoy cogiendo el efecto de los dos, porque el PIRS pues, afecta de igual forma al integrado que el integrador. Bien, si os acordáis, antes he puesto esta gráfica que para mí resume lo que nos está pasando. Hoy estamos vendiendo a 2 cerdos menos que el máximo que fue en el año 2020. Pues voy a hacer una cosa muy simple, que es comparar el coste que teníamos en 2020 con el coste que tenemos en 2022 y por diferencia voy a deducir que el diferencial es el empeoramiento sanitario. Bien, en 2020 teníamos un coste de 1,08. En 2022, aunque ponga 21, esto es 22, el coste fue de 1,55. Han pasado dos cosas, si os acordáis al principio. Materia prima y empeoramiento sanitario. Y el más importante es la materia prima, a nivel de subida de coste, precio de pienso.
¿sí? Al final, hacer un cerdo en el año 2022 en relación al 2020 ha costado casi 55 euros más. Una parte muy importante es subida de materia prima. Esta me la quito, ¿vale? Porque si dejo esta, las otras no se ven. Bueno, de los 55 euros he quitado el efecto precio de pienso. ¿Qué ha cambiado en 2020 en 2022 en relación al año 2020? Pues aislando el precio de pienso, a nivel de conversiones, podríamos decir que incluso han mejorado la conversión técnica, sin tener en cuenta los que se mueren. Hemos tenido un empeoramiento en todo lo que nosotros le llamamos los gastos de alojamiento y gestión, los gastos fijos, las integraciones, y aquí pues está claro que la energía ha subido, pero digamos han subido las integraciones, pero también han subido las integraciones porque si en un cebo que yo pago por plaza y año, porque tengo menos cerdos, no tengo una rotación óptima, pues también me suben los costes de integración. Por tanto, el efecto de todo esto, hay una parte importante que es aumento de los gastos fijos, pero también hay un tema sanitario. En la parte de la derecha, pues más claramente está la afectación sanitaria. La mortalidad entre fase 2 y fase 3, hacer un cerdo en el año 2022 en relación al 2020 nos cuesta 4 euros más porque se mueren más. Y nos cuesta en torno a 1 euro más porque producimos menos. Y este de reproducción, que es el coste de la reposición, hay un tema que es el precio de la primeriza, de la futura, que ha sido más caro, pero también hay un efecto de mortalidad de cerdas, ¿no? que nos afecta aquí. De forma clara, productividad y mortalidad, estos dos, de forma clara, se pueden atribuir al deterioro sanitario. El aumento de costes de integraciones o de gastos generales porque producimos más, o el aumento de reproducción, está claro que también tienen cierta incidencia. Bueno, yo sumo 4 de aquí, más 5, más 1, 5. Y le pongo al menos 1 de propina de los otros 2. O sea que en el año 2022, en relación al 2020, aparte del precio de pienso, estamos produciendo en torno a 5 o 6 euros más caros, porque el deterioro sanitario nos ha hecho perder 2 cerdos por cerda y año. Y ya para acabar, pues me gusta acabar con esta. ¿Y esto cuánto cuesta? Pues si en España estamos matando cerca, o se mataban cerca de 60 millones de cerdos, pues están faltando 5 millones. O cuando lleguemos a junio, que va a ser, tendremos ya 12 meses de falta de cerdos, pues faltarán 5 millones. Y en torno a casi 60 millones de cerdos que estamos haciendo con un sobrecoste de 5 o 6 euros, pues nos está costando unos 300 millones de euros al año. En 2022 ya los hemos perdido y 2023 vamos camino de perder otros 300.000 porque se nos ha roto esta tabla, ¿no? La sanidad. Y creo que con esto acabo y nada, y hoy estoy yo aquí, el equipo de SIP somos más, que están aquí, también gracias a ellos, para poder estar al día con todo lo que os he presentado y nada, simplemente acabo con esta porque es la que me gusta para acabar la charla. Gracias y un placer. Gracias por la presentación, Joan. Considero que los números hablan solos. Nos ha presentado un triángulo de las Bermudas, ¿no? Disminuimos partos, disminuidos destetados y encima se mueren más lechones. Yo pienso que gracias a estos precios el sector
va a poder soportar la crisis de la sanidad, pero esperemos por el bien de todos que se acabe pronto. ¿Alguna duda para preguntar a Joan? ¿Algún número en concreto? Venga, aprovechar. Si alguno quiere exprimirle los números que lleva en el ordenador y su cabeza, aprovechar ahora. ¿O os han dejado un poco aplatanados los números del sector? ¿No se atreve nadie? Simplemente una cosa para acabar. Hace 3 meses yo creo que todo el mundo era más consciente de que había que poner freno o buscar soluciones. Hoy el precio de pienso nos da un respiro, pero no, a mí no me gustaría que ese respiro nos aleje del objetivo, ¿no? Y el objetivo es recuperar o intentar, ¿no?, recuperar lo que hemos perdido por culpa de la sanidad. Bueno, visto que no se anima nadie, seguiremos con el programa que teníamos puesto, ¿vale? Antes me he dejado también, aparte de los patrocinadores, a los colaboradores, al Ayuntamiento de Peñarroya, la comarca, Grupo Arcoiris, la ADS, que colaboran con su esfuerzo, trabajo y espacios y personal para poder organizar las jornadas, ¿vale? Ahora seguirá Enric con la siguiente charla. Joan nos ha dado una pequeña idea. Antes de ver el problema de la Rosalía, ya dentro de lo que era GUCO y hablando con la gente del sector, nos dábamos cuenta que cada vez había más bajas de cerdas en general en todas las granjas, ¿vale? Entonces, valorando ese tema, veíamos que con la misma genética entre las granjas había mucha variabilidad. Entonces, dentro de lo que es el Grupo Arcoiris, ya llevábamos un año con Enric valorando cómo podíamos hacer para reducir esa mortandad en cerdas, porque consideramos que no todo es genética, no todo es instalación, y pienso que los propios ganaderos, incluso los veterinarios, podemos hacer bastante más para intentar reducir ese problema que antes de la Rosalía ya nos generaba unos gastos bastante importantes en tasa de reposición, cosa a la cual, como ya ha indicado Joan, al sumarle el problema de la Rosalía y el déficit de reposición, aún genera más, ¿vale? Ahora os paso con Enric, ¿vale? Una preguntita antes de seguir. Desde la hospedería me preguntan más o menos cuántos vamos a ser para cenar, ¿vale? Para intentar que nadie se quede sin plato, intentar llegar a la cantidad idónea. ¿Me podéis levantar la mano o decir un poquito cuántos os quedáis para cenar? Y así le indicaré. Vale, muy bien, muchas gracias. Os dejo con Enric. Gracias, Miquel. Bueno, Joan nos ha dejado acojonados. Yo igual os deprimo más, pero vamos, voy a intentar dar una visión positiva del tema. Como habéis visto en los datos que ha presentado, las mortalidades de cerdas van aumentando y seguramente las causas son muy variadas. Una de ellas la sabéis todos, o sea, no podemos mandar al matadero cosas que antes mandábamos y eso es algo que ha cambiado y que genera sacrificios en granja y lo sabemos. Tanto una parte de esa mortalidad la podemos achacar a eso, que podría ser un 3, un 4%, dependiendo de la granja, pero hay otra parte de la mortalidad que no podemos achacar a eso, que la deberíamos de achacar a alguna otra cosa. Y es lo que voy a intentar hacer. Voy a intentar hacer una charla cortita, es decir, no voy a intentar no ser pesado y voy a compartir con vosotros lo que yo creo que está pasando y por dónde podrían ir las posibles soluciones. Como sabéis todos, una granja es un equipo. Y en cualquier equipo de deporte, si hablamos de fútbol o de baloncesto, de balonmano, voleibol, lo que queráis,
la población del equipo es importante. Es decir, cuando queremos hacer un equipo bueno, una selección, no cogemos a todos los viejos, ni cogemos a todos los jovencitos. Buscamos una cosa equilibrada. Y eso es lo que buscamos también en las granjas. Es decir, nosotros planteamos una reposición pensando en mantener una población bien distribuida. Sabemos que perdemos cerdas porque repiten, porque alguna aborta y la tenemos que mandar a matadero, porque otra se nos queda coja. O sea, sabemos que hay una eliminación de alguna manera forzada, que la preveemos, por eso las columnas cada vez son más chiquititas cuando veis que va pasando los ciclos, porque sabemos que hay una pérdida. Pero esa pérdida que planeamos es una pérdida relativamente controlada. El problema viene cuando esta pérdida se nos dobla. Y se nos dobla de una manera irregular, se nos dobla sobre todo al inicio, en los partos más jóvenes, que es lo que está pasando. Y eso evidentemente nos lleva a tener que hacer unas acciones que no estaban planeadas. De hecho, muchos de vosotros alargáis los partos que tendríais las cerdas en la granja, porque si no tengo reposición, ¿qué hago? Me dejo una cerda vieja. Y eso afecta a productividad. O sea, de alguna manera estamos cambiando el perfil de nuestro equipo. Y eso tiene una repercusión en el coste también. Y tiene una repercusión en la sanidad. O sea, alteramos lo que es la población ideal con la que queríamos trabajar. Y de una manera forzada empezamos a trabajar con otra población. ¿Vale? Ese es el efecto final. ¿A qué me refiero? Fijaros, tenía que haber escogido otros colores. Iba a usar el azul y el grana, pero igual no es el año todavía. O sea que... Y el blanco no se ve, ¿eh? Con lo cual, fijaros, hay un verde clarito y un verde oscuro. El verde oscuro serían las granjas de alta eficiencia. Y os he puesto aquí los ciclos al revés. El ciclo 7 son las cerdas viejas. Una granja de alta eficiencia, ¿qué es lo que hace? Mantiene las cerdas hasta un ciclo. Y en ese ciclo donde deciden que van a matadero, van a matadero. Tanto, fijaros, la eliminación de cerdas en una granja que funciona muy bien, casi todas las cerdas se van a matadero en los ciclos viejos. Eso es lo que querríamos. Yo mantengo una cerda y la mantengo hasta el final, de manera que saco el máximo rendimiento de lo que es el coste de esa genética. Fijaros en el ciclo 0. La granja del verde oscuro, aquí va al revés. Representan poco peso, evidentemente, estas son la mayoría. Pero fijaros que los porcentajes se cambian. Las granjas de poca eficiencia doblan la eliminación de cerdas en los partos más jóvenes. Con lo cual, a partir de ahí vamos torcidos. ¿Me entendéis? Ya no somos nosotros los que controlamos la población, sino que la población nos dice lo que tenemos que hacer. Y cuando eso pasa, perdemos dinero. Siempre que la granja decide por sí misma, estamos perdiendo dinero. Os pongo un ejemplo. Esto es una granja muy grande con un problema grave de pérdida de primerizas. Fijaros los porcentajes. Estamos perdiendo cerdas de cero. Cerdas de cero son cerdas que no han parido nunca, que pueden estar gestantes, pero que no han llegado a un parto. Perdemos el 25% de esas cerdas. Aquí tenéis 2 años, ¿eh? Otro año un poco menos, pero fijaros, entre el primero y el segundo parto es donde estamos perdiendo todos los animales. Y eso es lo que está pasando en muchas granjas. Es decir, no tenemos la pérdida en las viejas. No estaríamos hablando de esto. Tenemos las pérdidas en los partos jóvenes. Es decir, metemos muchas cerdas y esas cerdas nunca llegan a ser viejas. Esta es otra granja. Un cuadro parecido. Cambian los porcentajes, pero fijaros que las pérdidas más grandes son cerdas que no han llegado ni a parir. Son cerdas que no han llegado ni a parir. Es decir, no conseguimos que nos lleguen a sala de partos en muchos casos. Y cuando llegan, aquí no es que estemos muy bien. Estamos mejor que en el parto cero, pero estamos en un 18%. Una eliminación entre partos, que sería lo que estamos mirando, que se considera media, estaríamos hablando que estaríamos en un 15%. Y las granjas de alta eficiencia consiguen estar sobre el 10%. O sea, estamos doblando en muchos casos. ¿Y de qué se mueren o cuándo se mueren? Bueno, pues muchas de las cerdas se mueren una vez que están cubiertas, ¿vale? O son cerdas que están ya destetadas y están en proceso de cubrirse. Es decir, son cerdas que de alguna manera las tenemos en gestación y que afectan a los índices de partos, que es el efecto que tenemos colateral, ¿eh? Una cosa es la pérdida económica de que se muera una cerda,
el coste de sacarla, que es un coste importante y que no sale reflejado en los euros, ¿vale? Pero que lleva tiempo. Y luego está el siguiente coste, que es el reproductivo, es decir, ya no es su efecto como cerda muerta, sino que tenemos un parto menos. Este es para ver si veis bien. Yo no lo veo ni con gafas, pero como me lo sé os lo explicaré. Los americanos miraron hasta dónde tendría que llegar una cerda a nivel de partos para recuperar el coste de esa cerda primeriza que hemos metido en la granja. Para recuperar su coste deberíamos de al menos llegar al parto tercero. Ahí lo recuperamos bien. Con el parto segundo hacemos las paces, ¿vale? Evidentemente esto cambia dependiendo del mercado, ¿eh? Pero pensad que cuando se nos muere una cerda no la podemos ni vender, porque hay veces cuando, por ejemplo, SIP calcula el coste de reposición, calcula lo que te cuesta una primeriza menos lo que tú ganas por vender la cerda vieja. Pero claro, si se muere no la vendes. Con lo cual el coste es muchísimo más alto, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que tendríais que haber visto y que no veis, porque tendríamos que ir todos al oculista, ¿eh? Vale, ¿por qué se mueren las cerdas? Y os pongo las causas, alguno de vosotros seguramente pensará alguna otra cosa, ¿eh? He pensado en las principales. Muchas por cojas. Una cerda no se muere por coja, la sacrificamos por coja, ¿no? Muchas de estas cerdas hoy no pueden ir a matadero. Otras, muertes súbitas. Muertes súbitas es que, coño, me la he encontrado muerta. No es que se muera de repente. Si pudiera hablar, no sería una muerte súbita. Pero de momento no hablan, con lo cual no las encontramos como nos las encontramos. Y la tercera sería pérdida de condición corporal. O sea, tenemos a veces cerdas que, sobre todo en época estiva, ¿no?, en época de verano, ostras, dan una cantidad de leche tremenda y no somos capaces de hacerles ingerir el pienso suficiente. Y acabamos destetando cerdas en una condición muy mala que somos incapaces de recuperar, pero no porque no sepamos, o porque no le demos pienso, sino porque llegan a ese punto donde da igual el pienso que le des, esa cerda no recupera las carnes y acaba mandándose a matadero o, en la mayoría de los casos, sacrificada, porque si la mandáis a matadero os abren un acta, con lo cual no llega a matadero. Dentro de los que son cojeras, vamos abriendo el abanico y aparecerían distintas cosas. Fracturas, ¿vale? No las vemos, pero hay muchas cerdas con fracturas, muchas más de las que os imagináis. Osteocondrosis, que serían problemas del cartílago articular, ¿vale? Seguramente por crecimientos demasiado rápidos, son cerdas que han crecido mucho y llega un momento en que esos cartílagos y esos huesos no aguantan el peso de esa cerda. Pensad que una cerda en vuestras granjas llega a pesar algunas de ellas 300 kilos. Estamos hablando que cuando calculamos pesos medios, Miquel, calculamos 230 kilos, más o menos, y tendremos alguna cerda de estas gestante grandota, de las que tenéis redondita, que pesa bastante más. Y luego problemas de pezuñas, es otra de las cosas que vemos, ¿eh? Son cerdas que tienen pezuñas, las pezuñas se rompen, las pezuñas, la rotura esa se infecta y acabamos generando un granuloma y una cerda que tiene que ser sacrificada. ¿Cómo sabemos que una cerda se rompe un hueso? Porque no le hacemos una radiografía, que sería lo que toca. Lo sabemos a posteriori, ¿vale? No hace falta la radiografía porque vamos a ver el hueso. Normalmente son cerdas que se abren. Son cerdas que acaban sentadas tipo perro, que no se levantan, las más claras, pero hay cerdas que van cojas, tienen una fractura y siguen andando, que es lo más impresionante. Cuando abrimos las cerdas, muchas veces lo que se rompe o es la cadera de la cerda, sobre todo la parte posterior de la cadera, que es donde insertan los músculos de la pierna, o se rompe la cabeza del fémur. ¿Y por qué se rompe por ahí? Porque una cerda, biomecánicamente, es una mierda. Nadie ha diseñado una cerda para que corra. Nadie ha diseñado una cerda para que aguante su peso, porque es muy larga y tiene las patas cortas. Entonces, las tensiones de los músculos, sobre todo en la parte posterior de lo que es el jamón, en un animal que pesa 200 y pico kilos y que está encima de un suelo que es slat, en muchos casos, que puede ser más o menos resbaladizo, es la leche. Si a esto le unís una fortaleza de hueso que no sea perfecta, lo que tenemos al final es una fractura.
¿vale? Lo mismo que pasa a la gente mayor, que los huesos se rompen con más facilidad. Aquí tenéis otra, una cabeza del fémur que se ha roto, o aquí tenéis otra, veis que hay todo el pus. Cuando la fractura se queda ahí, y evidentemente no la solucionamos porque no lo sabemos ni siquiera que es una fractura, acaba generándose una zona de necrosis con todo el material purulento dentro. Otro de los problemas es la osteocondrosis. Esto sería una articulación por la parte de dentro, y dentro de la articulación deberíamos tener una capita blanca que la recubre perfectamente, que es el cartílago. Si alguno de vosotros ha tenido problemas de menisco o tal, sabe de lo que estoy hablando. Bueno, cuando esa capita de cartílago se erosiona, se genera como una úlcera, que es lo que veis aquí, eso genera dolor, mucho dolor, y el animal va cojo. Va cojo al punto que sabéis que ya no lo podemos mandar a matadero. Y acabamos sacrificando animales por problemas de cartílago. Ahora, la solución que tenemos hoy en humano para esto, ya empieza a haber soluciones, y no es el ácido hialurónico, sino que ahora lo que hacen es, con células madres, se inserta plasma, ¿vale? A partir de la propia sangre. Pero claro, esto en cerdas. Estamos todavía lejos de aplicar este tipo de tecnologías. ¿Vale? Aquí tenéis otra. ¿Vale? Otra erosión, o lo que os decía de las pezuñas, muchas veces a nivel del dedo accesorio, cerdas que se rozan, esto se va infectando, a veces se arrancan lo que es la pezuña, ¿vale? Otras veces roturas, y son animales que por ahí nos entra una infección y acabamos generando una cojera, que es un animal que acaba, ¿vale? Muchas veces lo que tenemos es este pie. Claro, a veces el problema de pezuñas viene porque las pezuñas son así. Quien tenía que seleccionar no seleccionó bien, porque es uno de los problemas que tenemos, que queremos más primerizas de las que tenemos en el mercado. Y me parece que sois todos conscientes de que tenemos un problema de falta de reposición, pero no Guco. Todo el mundo, no hay en toda Europa, no hay en el mundo cerdas de reposición. No hay suficientes multiplicadores para soportar los aumentos de mortalidad que están sucediendo en todos los sitios. Y eso nos lleva a que tengamos problemas, que todo vale, la selección tira para adelante y empezamos a tener animales con pezuñas que no deberían de estar en las granjas. ¿Vale? A veces por muy largos, otras veces por muy cortos, o por sobrecrecimientos a nivel de almohadilla plantar, son animales que no andan bien y que al final acaban generando cojeras, o estas cosas, que son animales que no apoyan bien. Luego os explicaré un poquito por qué no apoyan bien. Aparte de las cojeras, el otro problema que tenemos son las muertes súbitas, y dentro de las muertes súbitas podríamos tener problemas cardiovasculares consecuencia de una mala adaptación. Os explico, animales que durante la fase de crecimiento tienen un problema de Glasser en la transición. Se curan, hacemos una medicación, se curan, los vemos bien, pero sabéis que cuando hablamos de Glasser, sabéis de lo que estoy hablando. Cuando abrimos el lechón hay toda una cosa amarilla pegada en los pulmones, ¿vale? La fibrina. Si esos animales no se mueren, eso genera lo que se llaman fibrosis, que son adherencias del pulmón a las costillas. Bueno, esos animales no se mueren, tiran para adelante. Si van creciendo con esas adherencias, ¿qué es lo que pasa si el pulmón no trabaja bien? Que ponemos al corazón en un sobreesfuerzo y el corazón se va volviendo grandote, ¿vale? Y el animal va tirando con un corazón que no trabaja bien. Lo ponemos a hacer una maratón, que es un parto, y ese corazón no aguanta. Y la cerda peta en el parto. Hacemos la necropsia y el corazón está redondo como una pelota, pero cuando miramos el pulmón resulta que el pulmón está pegado. ¿Pero está pegado desde cuándo? Igual está pegado desde que tenía 20 kilos. Y esto ha aumentado. ¿Por qué? Porque estamos usando mucho menos antibiótico. Antes los piensos, yo creo que todos tenemos ya una cierta edad, amoxicolistina os suena, ¿no? Y óxido de zinc. Hoy no llevan amoxi, no llevan colistina, y muchos piensos no llevan óxido de zinc. Todos los piensos no llevan óxido de zinc, con lo cual tenemos un problema, porque lo que antes estaba controlado, ahora no lo tenemos controlado y genera muchas más lesiones. Y luego tendríamos problemas digestivos, torsiones, úlceras, ¿vale? Básicamente torsiones y úlceras. Y luego explicaré el porqué. Claro, curiosamente, cuando miramos cuando se mueren las cerdas,
sobre todo estas que se mueren de forma súbita, resulta que se mueren, fijaros, esto sería el parto. Ostras, todas las cerdas se mueren alrededor del parto, o antes o después, la mayoría. Si se mueren antes cuestan mucha más pasta, pero después del parto también, porque tenemos que colocar los lechones y sanitariamente lo ideal sería que se quedaran con su madre, pero ya no lo podremos hacer porque no tienen madre. Con lo cual muchas de esas bajas se producen cuando la cerda tiene que pasar por un evento que lleva la fisiología al límite. Sobre todo cuando estas cerdas están pariendo una cantidad de lechones que es importante. Estamos hablando de cerdas que paren de normal 15, 16 lechones y todos tenéis en alguna granja cerdas de 18, de 19 o de 20 lechones. Por tanto, en el momento en que hay la mínima dificultad durante ese proceso, ponemos la vida de la cerda en riesgo. Bueno, pues aquí veis, por ejemplo, un pulmón de una cerda con adherencias. Una cerda que se murió en una granja, que sacas el pulmón y el pulmón se queda pegado. Y nadie se enteró. Pero no os enteréis vosotros y no me entero yo, porque son animales que aparentemente están perfectamente bien. Los corazones, y esta mañana hablábamos con alguno de vosotros de los corazones, ¿eh? El corazón tiene que ser triangular en un cerdo. Y el corazón tiene dos ventrículos, el izquierdo y el derecho. El izquierdo siempre es más grande que el derecho. Normalmente el izquierdo es 2 veces grande que el derecho. El izquierdo sería 1/3. Bueno, pues en estas cerdas este es el corazón derecho, que no lo deberíamos ni de ver, está dilatado. Son animales que han intentado compensar ese problema. Bueno, si los vamos haciendo andar despacito, ¿vale? Si esta cerda nunca pariera, no le pasaría nada, no se moriría. Pero como queremos que para, y no una sola vez, sino queremos que para 7 veces, pues llega un momento en que ese corazón no aguanta. Y luego tenemos los procesos digestivos, ¿vale? Cerdas que nos encontramos muchas veces hinchadas, que digo, se ha muerto, no le hemos visto nada. Pues si ayer comió y me la encuentro muerta en la jaula o en el parque, normalmente en la jaula o en la zona de partos. Son cerdas que cuando las abrimos están como podridas por dentro ya. Pues vamos a ver si esta cerda estaba ayer viva. ¿Cómo puede ser que esté descompuesta por dentro? ¿Vale? Muchas veces cuando las abrimos tenemos, estos serían los intestinos, están en un sitio que no corresponde. Yo, si me habéis visto alguno de vosotros abrir un cerdo, siempre lo averiguo con la cabeza mirando a la izquierda, precisamente para identificar si las cosas están en el sitio que corresponde. Y me encuentro muchas veces que estas cerdas el intestino está al revés, porque ha girado, porque hay una torsión. Son cerdas que torsionan. No sé si soy capaz de arrancar el vídeo. ¿Veis aquí? Esto que veis aquí es un hígado y voy a intentar que veáis cómo se mueve. Esto es una cerda que se murió y aquí lo que estaba torcido es el hígado. O sea, le ha pegado la vuelta entera. ¿Vale? Y me diréis, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Cómo es que a una cerda se le tuerce el hígado? Esto pasa porque las cerdas, cuando están nerviosas y quieren comer y no han comido antes, empiezan a generar muchos movimientos intestinales, empiezan todos los flujos y empieza a generar gases. Luego come muy rápido y eso no se puede digerir bien, fermenta, se hincha y en el momento en que se hinche la cerda se mueve, se giran las vísceras. Y una vez se ha girado una víscera tenemos un problema, la cerda se muere. Son muertes súbitas, no nos damos ni cuenta. Esto era muy típico, alguno de vosotros se acordará cuando en las granjas no habían alimentaciones automáticas y dábamos de comer con una pala, ¿vale? Con un librador. Íbamos con el carretillo, el librador y le ibas dando de comer a las cerdas de gestación. En esa época, os estoy hablando de finales de los 80, las bajas súbitas de cerdas eran un problema. Y si alguno de vosotros tiene curiosidad y se mete en internet, vais a ver que los artículos que hablan de eso son de los años 80. ¿Sabéis cómo se solucionó eso? Se solucionó con las alimentaciones automáticas, que permitían que todas las cerdas comían a la vez. ¿Por qué volvemos a tener este problema hoy? Porque hemos seleccionado cerdas voraces, capaces de comer 9, 10, 11 o 12 kilos en maternidad. Y si esas cerdas que tienen hambre, un día, solo un día, os saltáis la toma de pienso o quieren comer y no pueden, y al día siguiente que quiere compensar,
automáticamente estáis aumentando el riesgo de que esas cerdas generen una torsión. El otro problema que viene también de estas cerdas voraces son las úlceras. Las úlceras se generan por lo contrario. Tengo mucha hambre y no puedo comer. ¿Dónde se dan este tipo de problemas? Muchas veces con alimentadores automáticos, sofisticados. Yo monto el gran alimentador, pero claro, la cerda no va a un cursillo. Vamos nosotros al cursillo para manejar estos alimentadores automáticos. Y la cerda no lo sabe manejar. Típica cerda primeriza que viene de comer en un comedero ad libitum, una tolva, y la metemos en una sala de partos con un sistema de alimentación, bueno, más o menos sofisticado. La cerda no aprende, nadie la enseña, se pone nerviosa, y ¿sabéis qué pasa cuando una cerda se pone nerviosa o un cerdo se pone nervioso? En menos de 24 horas genera una úlcera. Una úlcera en un cerdo no es un problema crónico, es un problema agudo. Por endoscopia sabemos que un cerdo empieza a sangrar, la úlcera empieza a sangrar a las 3 horas de haber sufrido un estrés fuerte. Y de ahí en 24 lo podéis tener muerto. Fijaros, al final son problemas digestivos. ¿Alguno de vosotros tiene un perro en casa? ¿Un gato? ¿Un canario? Los animales, si los acostumbráis a una rutina, os piden la rutina. Si tú al perro le das de comer por la mañana te va a pedir comida. Yo en casa tengo tortugas, las tortugas saben a qué hora comen. Y esperan comer, porque para comer dependen de nosotros. Si a una cerda le cambiamos la rutina porque nos viene bien, ella no lo entiende, porque nadie se lo explica. Y se piensa que no comerá nunca más. Y se empieza a poner nerviosa. Si no le damos más, va a generar una úlcera, y si le damos con retraso, va a generar una torsión. Evidentemente no todas, ¿vale? Pero cada vez que cambiamos el patrón de ingesta, estamos aumentando el riesgo de que se generen estas cosas. Y luego está la pérdida de condición corporal, ¿vale? Son cerdas que dan todo lo que pueden. De hecho, no sé si lo veis, esto es otra prueba de riesgo. No lo veis, pero os lo explico. Entre las granjas que tienen una alta pérdida de cerdas y las que no, uno de los elementos que cambia son las cerdas que tienen una pérdida de ingesta en lactación temporal. Cerdas que dejan de comer en partos, ¿vale? Por el problema que sea. Cuando empezamos a tener estas cerdas que se nos dejan de comer, son cerdas que aumentan el riesgo de tener un problema de condición corporal. ¿Cuándo pasa eso? Generalmente en verano, ¿vale? Cuando las condiciones ambientales son las peores. Y acabamos teniendo cerdas como esta que tenemos que sacrificar. Ahora viene la parte positiva, ¿no? Esto es la descripción de lo que nos pasa, vamos a ver qué podemos hacer. Algunas de las cosas que os voy a decir no dependen de vosotros, pero creo que las tenéis que saber, porque al final estamos aquí para aprender. Bueno, la primera es la selección. Os he dicho que faltan primerizas y cuando faltan primerizas todo vale. Bueno, pues eso nos genera un problema porque sabemos que no todo vale. Por ejemplo, sabemos que la selección debería de empezar eligiendo los animales que tienen más peso al nacimiento. De hecho, tenemos datos que nos dicen que, fijaros, estos serían los animales, sería la supervivencia de hembras, las hembras que se mantienen en producción, ¿vale? A nivel de los distintos ciclos. Fijaros en la línea azul, que siempre está por encima. Quiere decir que mantenemos más cerdas hasta el parto 6. Estas cerdas pesaban más de 1,5 kilos al nacimiento. Sabemos que si seleccionamos los animales pesados al nacimiento, tienen más probabilidades de mantenerse en nuestras granjas. No se hace muy a menudo eso, ¿eh? Debería de hacerse. La selección debería iniciarse en fase de lactación y otro elemento que tendríamos que hacer es descartar cualquier primeriza de una camada que todos sean machos. Porque en una camada que todos son machos, las hormonas de los machos afectan a lo que es el desarrollo de la cerda y esa cerda se vuelve machorra. Se tiene una influencia de las hormonas andrógenas y luego no va a marcar bien los celos. Son cerdas que repiten más, son cerdas que paren menos y que al final las mandáis al matadero antes. Y me diréis, bueno, pero siempre tienen que parir machos y hembras. No, curiosamente, dependiendo de cómo manejemos las cerdas en los núcleos de multiplicación,
Si no se alimentan bien en partos, aumentamos el porcentaje de machos y aumentamos este problema. Ahora os lo enseñaré. Fijaros, si las cerdas no comen todo lo que tienen que tomar en gestación, en lactación, cuando las destetamos y van a salir en celo y tienen que ovular, ovulan. Pero luego la mortalidad embrionaria es siempre más alta. De hecho, es la primera columna que veis. Estas cerdas son cerdas que pasaron un poquito de hambre en lactación. La última semana solo, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que se les mueren más embriones, ¿vale? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Pero qué embriones se mueren? No se mueren los machos, ¿eh? Se mueren las hembras. Con lo cual generáis camadas con más machos. Claro, en una granja comercial nos da igual, al cabo se vende todo, pero una granja que solo produzca primerizas para vender, tenemos un problema grave. Podemos llegar a tener porcentajes de 6-7% de diferencia entre machos y hembras, lo cual define que no estamos haciendo bien el trabajo en sala de partos. Vale, deberíamos de elegir los animales que crecen bien en sala de partos, los que crecen más de 125 gramos al día. Deberíamos de elegir animales que se hayan destetado tarde, de más de 25 días, para que tengan un buen desarrollo intestinal y esos animales puedan crecer bien y puedan asumir los piensos como tocaría. ¿Qué sucede? Que en un multiplicador quieren vender cabezas y se quiere vender todo. Y muchas veces estos filtros no se hacen. A todos nos faltan plazas y a los multiplicadores también. Hemos aumentado la productividad y el primero que la aumenta es el multiplicador. ¿Y entonces qué pasa cuando aumentamos la productividad? Que se nos queda pequeña la transición. Pero claro, o se nos queda pequeña la transición o se nos queda pequeño el cebo. Y empezamos a hacer cosas raras, aguantar los animales donde no los deberíamos de aguantar. Si aguantamos una primeriza más tiempo del que toca en una rejilla de plástico, fijaros qué pasa con la pezuña, que crece. Y si crece la pezuña porque no se erosiona y lo mantenemos bastante tiempo, es decir, si superamos los 30 kilos, cambiamos el aplomo de las cerdas. Y la distribución de los pesos ya no es correcta. Biomecánicamente tenemos un problema. Esas cerdas se eliminan más. De hecho, antes, cuando se hacía selección, todas las empresas de genética tenían un cuadrito indicando cómo tendrían que ser las patas. Bueno, pues id a la granja y empezad a mirar primerizas a ver cuál apoya bien y veréis lo que os encontráis. O sea, esto ha pasado a ser algo raro. De hecho, es mucho más fácil encontrarte cerdas con este tipo de aplomos o con este tipo de aplomos. Y si aploman así, ¿qué pasa? Que la pezuña no se erosiona bien y crece. Y empezamos a tener esas pezuñas que parecen babuchas. Y luego, evidentemente, deberíamos de tener un crecimiento compensado. Es decir, que la cerda no debería crecer mucho ni poco. Tiene que crecer, pero no tiene que pasarse. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando también? Bueno, lo ideal sería, por ejemplo, conseguir 135, 150 kilos a la cubrición, que serían las 30 o 34 semanas de vida. Estamos hablando de cubrir una cerda casi a los 8 meses. ¿Vale? Eso sería el ideal. 7 meses y medio, 8 meses. Bueno, ¿qué es lo que tenemos muchas veces? Pues que tenemos cerdas que nos superan en mucho esto. De hecho, en las granjas que os enseñaba antes, aquellas que veíais que eliminaban tantas cerdas, el crecimiento de las cerdas era de 850 gramos al día, a la misma edad. Y dices, ¿cómo pueden crecer tanto esas cerdas? Crecen tanto porque una de las cosas que hacemos hoy es que ahora cambiará, con el tema del óxido de zinc esto cambiará, pero hasta ahora lo que queríamos era que la fase de transición fuera a saco. De hecho, no hay un solo multiplicador que haga un pienso de fase de transición específico para primerizas. Y muchas veces la fase de crecimiento tampoco es específica para primerizas. Se empiezan a dar un pienso de primerizas más tarde. ¿Por qué? Porque si las tengo mucho tiempo en mi cebo me faltan plazas y cuantas más saque antes, mejor que mejor. De hecho, muchas de las primerizas que habéis recibido en granjas no os llegan a 100 kilos. Llegan a 30 o llegan a 40 kilos y no han recibido ni un solo pienso específico para primerizas. Con lo cual, maximizamos los crecimientos en las fases tempranas. Maximizamos el crecimiento muscular y tenemos animales que son muy musculados, poco grasos, cuando una primeriza tendría que tener menos músculo y un poquito de grasa, porque la grasa la necesitamos para que salga en celo. Si no, no salen bien en celo. ¿Cómo podemos cambiar la composición de ese animal sin cambiar la genética? No desarrollando al máximo el crecimiento muscular. De hecho, cuando llegan primerizas de Dinamarca, por ejemplo,
y las comparamos con las hechas aquí, resulta que las danesas son más grasas con la misma genética que las hechas aquí en España. ¿Por qué? Porque los crecimientos de las fases tempranas no están optimizados. Y todo el crecimiento muscular que hemos perdido, como supere las 3 semanas, ya no lo recuperamos. Hacemos una primeriza más grasa que crece menos, pero que se mantiene más tiempo en nuestra granja. ¿Qué sucede? Que alargamos el tiempo que ese animal permanece en un multiplicador y eso a nadie le gusta. Claro, mucha gente dice, no, sería bueno restringir el alimento al final. Seguramente lo podéis hacer vosotros en las granjas cuando os llegan, pero muchas veces estas cerdas se recrían en un cebo con tolvas y con tolvas no se puede restringir la alimentación, es decir, se llevan al libitum hasta el final y eso es otra cosa que evidentemente nos aumenta los crecimientos. Luego tendríamos que hablar de las dietas, ¿vale? Lo que os digo, las dietas deberían de ser específicas. Una dieta de cebo, una dieta de crecimiento o una dieta de cebo, y Vicente está aquí que sabe mucho más que yo, está pensada para un animal para que llegue a los 6 meses, pero no está pensada para que el animal tenga un hueso en perfectas condiciones. Las dietas de primerizas deberían de ser distintas, las relaciones calcio-fósforo son distintas, debería de incluir pues, minerales y vitaminas como las que se incluyen en un pienso de cerdas lactantes, ¿vale? Pensadas para un animal que tiene que durar mucho más tiempo, no un animal que va a matadero a 6 meses. Y luego densidades de alojamiento que tendrían que ser superiores a las que les damos a los cerdos. Os pongo 0,8, esto en el futuro igual lo tenemos que ampliar, pero deberían siempre de tener un extra, porque lo que queremos es máxima calidad. Bueno, tipo de minerales que se usan, muchas veces vamos a optimizar los precios y compramos cosas que tienen poca calidad. Os pongo un ejemplo aquí, lo verde serían pezuñas normales, ¿vale? Distintas lesiones, un año y otro. Y aquí veis muchos más amarillos y rojos en la misma granja, es decir, hemos perdido de un año a otro calidad de pezuña. Bueno, pues fue una decisión de cambiar el proveedor de minerales. Y en lugar de comprar un tipo de quelatos, compramos otro tipo de quelatos y el impacto es este. O sea, aumentamos directamente las lesiones en pezuña. El tipo de instalación, trabajamos con grupos. Lo ideal sería trabajar con camas blandas, ¿vale? Con suelos de paja, suelos de tierra, donde la cerda pueda agarrar, pero evidentemente eso es una panacea, o sea, eso es imposible en una granja industrial. Entonces trabajamos con suelos de rejilla. Los suelos de rejilla de pisada ancha funcionan mucho mejor que los suelos de rejilla de pisada estrecha. Cuanto más agujero tengamos, más probabilidad de lesiones en las cerdas. Cuanto más ejercicio hagan las cerdas, más probabilidad de lesiones. Claro, una cosa es ejercicio sobre un pavimento, como puede ser este suelo, donde la cerda apoya siempre bien, y otra cosa es una cerda que corra en unas rejillas que puedan ser irregulares y que acabe generando pues, lesiones. Y otra cosa importante es, sobre todo en granjas que funcionen con alimentadores automáticos, es no llevar al límite las instalaciones. Los que venden alimentadores nos los venden siempre con el caramelito en la boca, es decir, oye, es que esto puede llevar hasta 85 cerdas. Vale, coño, funcionan mejor si ponemos 75, ¿eh? Los que te dicen 55 funcionan mejor si pones 50. Es decir, lo que deberíamos hacer es no llevar nunca al límite las instalaciones que tenemos. Algo que también es importante y quizá vosotros no sois el ejemplo, porque no tenéis granja muy grande, pero esto en granja muy grande que se convierte en una industria, resulta que hacemos el trabajo, pero tendemos a olvidarnos de que estamos trabajando con seres vivos. Y al ser vivo se le tiene que mirar cada día y ver si pasa algo raro, no solamente trabajar. Entonces la inspección diaria en granjas muy industrializadas es algo que se ha perdido. O sea, a veces te encuentras una cerda muerta y nadie la ha visto. Es más, se le ha dado de comer. Y esas cosas pasan. Y pasan demasiado a menudo en algunas granjas. ¿Vale? Tiene que haber luz, porque si queremos ver los bichos, tiene que haber luz. Claro, ¿qué sucede? Cuando tenemos las cerdas en jaula, la inspección es fácil. Pasamos y las vamos viendo una a una, pero cuando lo tenemos en parque, la inspección es mucho más compleja. Y yo creo que, en parte, las mortalidades nos aumentan porque trabajamos en parques. Es
Es decir, lo que debería ser bienestar se ha convertido en malestar. Uno de los elementos que perjudica es precisamente a nuestra inspección. Es decir, en el parque muchas veces para verlas deberías de entrar en todos los parques. Y eso lleva mucho tiempo. Y lo que lleva mucho tiempo no se hace de rutina. Entonces la inspección acaba llegando tarde. Y muchos pensaréis, bueno, pero un alimentador automático esto lo soluciona. No, el alimentador automático te avisa cuando una cerda ya no come. Pero no te avisa cuando empieza a estar enferma, que es cuando deberíamos de detectarla. Te avisa cuando ya no come. Os he hablado del perro, del gato y de las tortugas, ¿vale? Las rutinas. Los animales dependen de nosotros y les gustan las rutinas. No les gusta la salsa, no les gusta el jazz. Quieren rutinas, los horarios. Las granjas que funcionan mejor son granjas aburridas, donde siempre se hace exactamente lo mismo con los mismos horarios. Las granjas de gente creativa tienden a no funcionar. ¿Vale? La creatividad para los cuadros. Pero para producir cerdos la creatividad tiene que ser la justa. Tenemos que hacer siempre lo mismo, porque eso es lo que da tranquilidad a los cerdos. O sea, el cerdo depende de nosotros y espera que hagamos lo que hacemos cada día. No entiende que hoy sea domingo y que no lo hagamos, o que mañana sea viernes y que tengo que ir al médico y tampoco lo haga. Evidentemente, todos tenemos un día raro, ¿vale? Que vamos a hacer lo que toque. Pero hay granjas donde estas cosas se producen con demasiada frecuencia y eso genera muertes súbitas. Pasarnos de alimentar las cerdas en gestación no es bueno. A veces, ahora en esta época que salimos del invierno, coño, las cerdas se nos engordan. Las cerdas gordas luego tienden a producir mal durante la lactación. Lo que veis aquí es la producción de leche. Cuanto más comen, menos leche producen y más peso pierden. O sea, tener gordas las cerdas en gestación no es lo mejor. Sobre todo el alimento de la última fase, ¿vale? En la última fase no deberíamos de pasarnos, porque todo lo que hagamos, lo único que hace es perjudicarnos. Sí, están más brillantes, están más bonitas, pero va a venir el verano, una cerda gorda no refrigera bien. Lo que vamos a hacer es tener automáticamente, hemos gastado más pienso y vamos a tener más bajas. Partir las tomas es una buena opción. De hecho, alguno de vosotros ya me lo ha oído. Hay trabajos relativamente recientes donde se habla que si la cerda toma el pienso varias veces al día la última semana de gestación, ¿vale? Cuando ya las metemos en partos, que eso hace que el parto sea más veloz. Bueno, eso está discutido, los yanquis hacen el mismo trabajo y no llegan a esa conclusión, de hecho no ven ningún efecto sobre nacidos muertos, pero sí que es verdad que cuando partimos en 4 tomas y miran los destetados, aumentamos los destetados. Esas cerdas, el sistema digestivo no lo ponemos al límite. Pensad en una cerda con 18 lechones dentro de la tripa, vivos, muertos, momificados, todo lo que queráis. Todo lo que lleve dentro del útero ocupa espacio. ¿Y ese espacio lo saca de dónde? De meter el sistema digestivo para arriba, ¿vale? Porque los fetos quedan abajo. ¿Y ese sistema digestivo hacia dónde hace presión? Hacia el diafragma, hacia la parte del pulmón. Y ahora le metemos, nos han dicho que le tenemos que dar de comer más antes del parto y le metemos 4 kilos. Y encima agua. ¿Y para dónde va la presión? Para el pulmón. Como ese pulmón tenga la mínima deficiencia, estamos matando a la cerda. ¿Por qué no puede respirar? Porque no puede respirar. Por lo tanto, partir las tomas también afecta positivamente a la mortalidad de cerdas. Estamos bajando indirectamente la mortalidad de cerdas. Algo que se ha dicho mucho y que seguramente todos habéis oído, desde hace unos años se nos dijo, ostras, las primerizas primero no las cargábamos de lechones. Y desde hace un tiempo para esta parte se nos dijo, no, las primerizas tienen que arrancar con todos los lechones. Porque si arrancamos las primerizas, la producción láctea, con todas las mamas, esas mamas producen luego más leche. Y tendremos lechones más gordos al segundo parto y al tercer parto. O sea, ¿os suena, no, esta película? Entonces tenemos primerizas que llevan 16 lechones o 15 lechones. Y eso está muy bien. Pero claro, ¿qué le pasa a una primeriza? ¿Come igual que una cerda de tercer parto?
come menos. 16 lechones en una primeriza, comiendo menos que una de tercer parto. Y cuando empiezan los calores, ¿cómo sacamos la primeriza? Como un bacalao. ¿Vale? Eso de los lechones y de la máxima cantidad y que arranque con todas las tetas es cierto. ¿Vale? De hecho, se probó y lo probaron con celo. Taparon con celo una cerda en la primera lactación una serie de tetas y luego a la segunda lactación taparon las mismas o cambiaron las tetas que tapaban. Y se dieron cuenta que la cerda que los lechones mamaban siempre en las mismas tetas producían lechones más pesados. Con lo cual es cierto, es bueno arrancar las primerizas con todos los lechones. Pero lo que no se nos dice es que eso solo hace falta hacerlo 4 o 5 días, coño, no 28. Si una vez habéis arrancado la cerda, si estamos en verano y hace un huevo de calor, no hace falta tener 16 lechones toda la lactación. Le podemos quitar lechones y no perdemos cerdas. ¿Vale? O sea, arrancarlas, sí, 4 o 5 días, sufi. Ya hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Pienso y agua. ¿Vale? Que ya lo tenemos, pero a la cerda le gusta lo mismo que a nosotros. Yo he empezado a tomar el agüita esta, estaba muy rica y ya va estando calentorra. Y tengo la boca seca, pero estoy esperando el vino de después de la cena. Porque puedo aguantar sin agua, no me voy a morir, no voy a tener una torsión ni una úlcera. A la cerda le pasa lo mismo. Hay un trabajo muy bonito, relativamente reciente, que compara cómo come una cerda si bebe agua fresca o agua calentorra. Bueno, pues las cerdas que beben agua fresca comen más y producen lechones más pesados. Pero no solamente eso, esas cerdas se mueren menos porque las estamos refrigerando por dentro. Por tanto, en la refrigeración de las granjas no solamente tenemos que considerar los paneles humidificadores o un ventilador, sino cómo está el agua. Hay granjas que el agua siempre está fresca y hay granjas que el agua está caliente cuando llega a sala de partos. Si el agua está caliente, esa cerda no nos va a comer nunca bien. Con lo cual es otro elemento que deberíamos de mirar. De hecho, una de las cosas que sucede cuando el agua está caliente es que el patrón de bebida cambia. Aquí sí que he puesto los colores que tocan. Fijaros, cuando la cerda bebe agua fresca, tiende a beber cuando come. Lo mismo que hacemos nosotros en una comida. ¿Habéis dejado una botellita de agua en el coche alguna vez? A mí me toca hacer muchos kilómetros y hay veces que me olvido la botella y te dejas el coche al sol. Luego llegas al coche y tienes sed. Intentas beber agua. Hostia, eso está asqueroso. Pero tienes sed y tienes prisa y tienes que llegar. ¿Y cómo bebes? No bebes el litro de golpe. Hostia, vas bebiendo sorbitos y cada vez que bebes digo, me cago en la mar, pero tengo sed y sigo bebiendo. Pues la cerda hace lo mismo. Fijaros en las rojas. Las rojas es el agua caliente. La cerda va bebiendo, pero bebe poco, bebe menos que con las otras y bebe mucho más repartido. En lugar de beber cuando toca, que es cuando come, que es lo que debería de hacer, donde el patrón va asociado al patrón de ingesta. Y luego el diseño de bebedero. O sea, los que fabrican instalaciones no sé si miden bien las cabezas de las cerdas. O sea, cuando tenéis un sistema de estos, aquí la cabeza de una cerda de cuarto parto no cabe. Y no bebe bien. Y no conseguís nunca la misma ingesta que en una taza ancha como la que habéis visto antes. Aquí pasa lo mismo. La cerda aquí muchas veces bebe mordiendo. O sea, los diseños de bebederos no están hechos para que la cerda los muerda. Si tenemos animales que están mordiendo, es que ese diseño no está del todo bien. Que seguramente la cerda no está bebiendo lo que toca. Suelos resbaladizos. Esto fue un problema que hubo en una sala de partos donde se escogieron unos suelos de plástico que eran para transición, pero eran más baratos. Las cerdas resbalaban. Resbalan, empezamos a tener muertes de cerdas. Cambiamos los slats, bajan las muertes de cerdas. Aquí tenemos un accidente de ventilación, que esas cosas pasan, pero fijaros que a partir de ahí, si quitáis este pico, las muertes son muy distintas que antes, solo por un cambio de rejillas. Y luego está la dimensión de la jaula. Pensad que tenemos granjas, algunas de ellas tienen 20 años, 30 años, alguna 40 años y alguna 45 años. Las cerdas, en los últimos 40 años,
son más grandes, son más largas, son más anchas. Y las jaulas se han quedado pequeñas. El hecho de que la cerda no tenga espacio hace que aumenten las bajas. Y de hecho, curiosamente, es una cosa que hemos visto con las jaulas abiertas, con lo que nos quieren obligar. Cuando tenemos jaulas abiertas, las cerdas están más relajadas. No quiero decir que vayan mejores, se mueren más lechones. Pero la cerda produce más leche y está más tranquila y se agobia menos porque tiene espacio. Porque en algunos casos queremos que no aplaste y la jaula la cerramos tanto que la cerda no tiene sitio. Está bien cerrar la jaula el día del parto, pero luego la tenéis que abrir, que la cerda se pueda levantar y tumbar tranquilamente. Vais a bajar bajas de cerdas. Y luego si tenemos sistemas automáticos que están muy bien, que son cojonudos, hay que asegurarse que la cerda lo entiende. ¿Vale? Que las cerdas no saben leer, no les podemos dar un libro de instrucciones, con lo cual hay que estar pendientes los primeros días para entender si la cerda está usando bien el sistema que hemos instalado o no. Y por último, 3 cosas sobre el cambio climático. ¿Vale? Cuña publicitaria ahora. ¿Os suena, no, lo del cambio climático? Que hace más calor, ¿qué tal? Bueno, y la realidad es que está haciendo más calor. En esta zona que estáis no era una zona excesivamente cálida, pero es que va haciendo más calor. Con lo cual, una de las cosas que antes parecía que no era obligatoria, pero ahora será obligatoria, es tener coolings, es tener sistemas de refrigeración para conseguir bajar algo esas temperaturas que conseguimos dentro de la sala de partos. O sea, cosas que antes, bueno, pues podíamos aceptar, yo creo que se van volviendo en imprescindibles, sobre todo en la zona de Europa que estamos. Si estuviésemos en Alemania os diría que bueno, que podemos pasar, pero no estamos en Alemania todavía, por lo menos a nivel de clima. Y estos paneles tienen que estar bien mantenidos, es decir, cuando empezamos a tener cal que se nos pega en el panel, el color pasa a ser de azul a amarillo. El azul es agua fría, el amarillo no, va aumentando la temperatura y hay zonas rojas cuando ya no pasa ni el agua. Tanto el panel tiene que estar en perfectas condiciones si queremos que funcione. Y los paneles funcionan. Esto es lo que pasa con la temperatura interior y esto es lo que pasa con la humedad. La temperatura está aquí, la temperatura exterior en morado y la temperatura interior en verde. Fijaros que cuando empieza la evaporación a funcionar, la temperatura interior se mantiene constante y la exterior aumenta. Y curiosamente la humedad interior no aumenta porque lo que hacemos es mantener la humedad que bajaría, la temperatura baja la humedad ambiental. Tanto el sistema de evaporación no es perfecto, pero ayuda. Lo suficiente para que no se nos mueran cerdas. Otra cosa será la productividad. Si eso nos mantiene la productividad de invierno, que desafortunadamente la respuesta es no. No vais a mantener la productividad de invierno. Vamos a tener caída de productividad en verano, porque no llegan a mantener un ambiente como lo que sería un aire acondicionado. Pero por lo menos las cerdas no se mueren. Pero hay una cosa que tenemos que hacer. O sea, si instaláis paneles humidificadores y queremos las salas de parto frías, coño, parad las calefacciones de los lechones. Porque el lechón necesita temperatura, pero necesita temperatura los primeros días. Invierno y verano, Y luego ya no necesita 35 grados. Al final de la primera semana le podríamos dar 28. Claro, imaginaros una sala de partos, cada cerda con su placa y todas las placas trabajando a 34, ya podéis poner paneles, que hace un calor que te cagas. Tanto las placas hay que apagarlas, ¿vale? Tienen que estar encendidas cuando toca, pero cuando no toca se apagan y ya está, y os ahorráis energía. Bueno, hay veces que la humidificación igual sería bueno llevarla directamente a la cabeza de la cerda, que es lo que hacen los países tropicales, y esto todavía no nos lo hemos planteado, pero igual nos lo tenemos que plantear. Es decir, oye, en lugar de refrigerar todo el aire, ¿por qué no lo dirijo a la cabeza de la cerda? Y así la cerda lo siente más, y no tengo por qué calentar todo el volumen. Si el mismo humidificador, aumento la potencia que tiene. Esto es Brasil, por ejemplo, en la zona de Mato Grosso, donde hace calorcito. Cuando hacemos ventilaciones, voy a ver si se ven los vídeos, y con esto acabo, creo. Bueno, casi. Fijaros, os voy a poner aquí una ventilación de una sala de parto en invierno, ¿vale?
En invierno queremos esto, queremos que entre el aire, que vaya hacia arriba y que no caiga directamente sobre las cerdas, porque queremos proteger a los lechones de las corrientes de aire. Si el lechón tiene corrientes de aire, lo que tenemos son diarreas. Por tanto, tenemos una ventilación, mirad el humo, pero no pega a las cerdas. En verano buscamos lo contrario. En verano lo que buscamos es esto de aquí. Ya no tenemos protección, lo que buscamos precisamente es que el efecto del aire pegue a las cerdas. Pero si hacemos esto, hay que proteger al lechón, pero no con una placa, con un nido. Hay que poner una tapa para que el lechón esté protegido de las corrientes de aire, que es otro error que a veces hacemos. Es decir, vamos buscando la refrigeración de la cerda, el lechón le quitamos la calefacción porque ya no la necesita, pero si no tiene protección y tiene una velocidad de aire muy elevada, lo que vamos a generar son diarreas, ¿vale? La cerda no se va a morir, pero vamos a tener otro problema. Y a veces en gestación no podemos gastarnos el dinero en grandes sistemas. Bueno, un ventilador y unos goteos de agua son suficientes para reducir las bajas de cerdas. O sea, si vais al sur, si vais a Andalucía y vais a mirar algunas granjas, la mayoría de granjas tienen sistemas de estos en gestación. ¿Refrigera mucho? No, pero es lo suficiente para que no se te mueran las cerdas. Hombre, si ponéis paneles, muchísimo mejor, ¿vale? Pero esto no es un sistema muy costoso. Y para terminar, bueno, si queremos reducir los problemas hay que empezar por una buena calidad. Esa no depende de vosotros, ¿vale? Vamos a rezar para que las cerdas nos vengan cada vez de mejor calidad. Yo creo que las casas de genética empiezan a ser conscientes de esto. Hay que revisar la calidad de los suelos, las densidades de donde las alojemos, no sobrealimentar las cerdas excesivamente para no pasarnos, pero tampoco meterles demasiados lechones, ¿vale? Porque si no nos van a perder demasiado durante la primera lactación. Y pensar en refrigerar, ¿vale? Pensad que los veranos cada vez van a ser más cálidos y lo que antes no era esencial cada vez lo va siendo más. Y por último, la rutina. O sea, la rutina en los animales para mí es básica y es algo que no podemos perder de vista. Y nada más, gracias a todos. Gracias, Enric, por tu presentación. Abrimos un turno de preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta para Enric? Hola, Enric. Muy buena exposición, como siempre. Ya va siendo habitual. Has comentado que en las cerdas sometidas a restricción de alimentación, aunque sea pequeña durante la lactación, tienen un mayor número de pérdidas embrionarias después de la cubrición y que sobre todo afecta a embriones hembra. Sí. ¿Podrías explicar por qué? No. No porque no quiera, Mario, porque no se sabe. Pero por eso se es que sabe lo que llamado... pasa, pero no se sabe el por qué se mueren más las hembras. Vale, es que me he quedado con esto, digo, pues no... No, la duda que tienes tú la tengo también yo y la tienen los que han descrito el efecto. Vale. No se sabe por qué. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Yo tenía una duda también. Cuando dice lo de las rutinas, ¿solo es para cerdas o para cebaderos también va bien llevar siempre una rutina? Para todo lo que tenga que ver con animales. O sea, los cerdos, en el cebo igual, ¿eh? En el cebo también los animales aprenden las rutinas que hacemos. Cuando el animal está mucho más tranquilo si las rutinas se mantienen. Y eso se traduce en producción, ¿eh? Crecen más y bajamos bajas. O sea, a veces no llegamos a leer bien el efecto que nosotros ejercemos sobre los animales, pero los animales dependen de nosotros. Y de hecho había trabajos muy bonitos, por ejemplo, de estudiar, por ejemplo, crecimiento en cebo. ¿Qué pasaba si la persona que manejaba el cebo entraba gritando
o entraba tranquilo. Gritar, al final piensas, bueno, se acostumbrarán los cerdos, ¿no? A que yo grite siempre, porque no deja de ser una rutina. Bueno, pues si entras siempre gritando en el cebo, los cerdos crecen menos. ¿No les gusta? Lo mismo que las rutinas, ¿eh? O sea, al final cambiamos rutinas, el cerdo se estresa, vais a tener pues alguna úlcera más. Por ejemplo, cosas como, seguramente alguno de vosotros lo ha hecho, ¿no? La típica tolva, y yo esto lo he vivido, dice, el ganadero dice, no, yo los viernes la tolva no la lleno, porque de esta manera la cavan y queda limpia. Bueno, si hacéis esto con cerdos de alto crecimiento, aumentan dos tipos de bajas. Las úlceras, porque coño, la tolva está vacía y yo quiero comer y no puedo comer, y me entra la úlcera, y las torsiones, porque cuando puedo comer me pego un atracón, si comería 3 kilos como 6. No sé, ¿alguno de vosotros tiene labrador? Aparte, porque claro, quieren comer y no pueden, y la manera de quitar el delante es morder la cola. Si alguno de vosotros tiene perros, por ejemplo, los perros labradores, los labradores son insaciables a la hora de comer. Si tú les dejas un saco de pienso, son capaces de comerse 10 kilos. Y luego los veterinarios de pequeños animales hablan que se mueren de una dilatación de estómago. Es una torsión. Es lo mismo que le pasa a la cerda. Exactamente lo mismo. Porque hemos seleccionado para esos bichos. O sea, antes esto no pasaba tanto. Pero hemos ido buscando cerdas que nos aporten crecimiento para que luego los animales de cebo crezcan bien y transformen bien. Entonces tenemos un animal que no solamente es reproductivo, sino que lo hemos seleccionado para otra cosa también. Y eso ha complicado todo. Bueno, sé que políticamente es un poco incorrecto, pero Pues no lo preguntes. hablar, no, pero ya sabes que yo tengo que hablar y cuando me queda algo en la cabeza lo tengo que soltar. O sea, el bienestar bien entendido, no el mal entendido, es lo que hace producir y lo que diferencia una granja de reproductoras con buena producción, ¿no? Y solo hay un detalle, y yo no he hecho, históricamente he hecho ecografías, pero ahora estoy haciendo muchas ecografías. Y una de las cosas que diferencian alguna granja que otra, y algunas veces lo comentaban las granjas, es que yo voy a poner la sonda en la ingle de la cerda y me he cargado ya una sonda. ¿Por qué? Porque en esas granjas, en concreto, en algunas de ellas, la cerda soy el enemigo número 1. Me aplasta el brazo, me aplasta la cola, y en otras granjas no ocurre absolutamente nada de esto. Y entonces, ¿por qué? Nos lo tendríamos que plantear, y algunas veces lo he planteado o lo he preguntado, ¿no? ¿Por qué en un sitio aparece este tipo de reacción de la cerda y en otros no? Pues si yo te puedo decir una de las posibles causas, no sé si será, pero una hipótesis, y son cosas que yo las he aprendido de ir a granjas donde hay gente que observa mucho. Por ejemplo, voy a una granja donde la persona que trabaja ahí es súper observadora, pero súper observadora a nivel patológico. Es decir, la persona, yo siempre que hablo con él y después que lo comento con el propietario de la granja, creo que tiene un Asperger. ¿Sabéis los síndromes estos de como los autistas? Pero son gente que son extremadamente inteligentes. Pues es un perfil de este tipo. O sea, es una persona que te habla y parece que él sea cerdo de la manera en que te habla, porque te habla de la sensibilidad de los animales a un extremo que dices, hostia, macho, yo al principio me lo tomaba hasta cachondeo, pero ha acertado en tantas cosas que cada vez que me dice algo lo escucho ya. Bueno, pues una de las últimas que me dijo es, Enric, ¿qué pasa si cambio el tamaño de agujas para vacunar las cerdas? Digo, ¿qué me estás diciendo? Dice, sí, quiero usar agujas finas, ¿puedo usarlo? Dice, voy a cambiar todas las agujas y voy a usar agujas finas. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque me he dado cuenta que si pincho con aguja fina, la cerda no se entera. Y si no se entera, luego no está nerviosa. Y realmente, ¿sabéis lo que ha pasado? Que desde que pincha con agujas finas hemos bajado los abortos. Teníamos pocos, teníamos alrededor de un 2%, pero es que ahora no llegamos ni al 1%. Y lo único que ha hecho es pinchar con aguja fina, que es un coñazo, poneros a hacerlo. Pero él está encantado.
Dice que así no le abortan las cerdas. Y tiene sentido. Es decir, a veces pinchar con agujas, por ejemplo, que no estén afiladas, duele. Si en una granja se pinchan las cerdas con más frecuencia que en otra y con agujas que no estén afiladas, duele y no te van a dejar ni acercarte. Yo hice la mili en San Climent, en los Pirineos, en tropas de alta montaña con 180 mulas, que eran unas cabronas. Y no te dejaban entrar a pinchar, porque estaban tan escarmentadas que no había huevos de acercarte. Y nos obligaban a llevar bata blanca como veterinario. Y yo me negué. O sea, la única manera de poderte acercar a las mulas era llevar un mono verde, como los que trabajaban. Porque ya estaban resabiados, o sea, la veían la bata blanca y te coceaban. Más cosas. ¿Qué? ¿No tenéis hambre ya? Esto no se acaba nunca, coño. Si no hay ninguna pregunta más, terminamos. Gracias por vuestra asistencia, gracias a los ponentes, ¿vale? Y mañana volvemos, mañana seguimos con el segundo día de jornadas, ¿vale? Ahora todos los que os habéis apuntado, tenemos la cena aquí arriba. Esperemos que os guste y hasta mañana.